Esta tarde contaremos con la presencia de Alberto Estudillo, quien es periodista deportivo en Teleamazonas y productor y conductor del programa radial La Parola, en la radio La Única 94.5 FM. Esta tarde hablaremos sobre el fútbol femenino. A pesar que vivimos en un mundo que prácticamente respira fútbol, ¿por qué el público no le da la misma importancia al fútbol femenino como al fútbol masculino? Yo creo que hay varios argumentos que podemos discutir y podemos ponerlos en la mesa, pero básicamente no solo es el fútbol femenino, ahorita nos precisamos del fútbol femenino, pero básicamente son muchas disciplinas deportivas las que no tienen el mismo peso, el mismo argumento, la misma afinidad con la gente. Desde siempre hemos hablado de que el fútbol es un deporte, entre comillas, fácil de asimilar, fácil de existir, fácil de practicarlo y fácil de difundirlo. A partir de eso, el fútbol masculino, los campeonatos nacionales, las grandes ligas, tienen mucha facilidad de ser difundidos, de ser comentados, hablados, discutidos. El fútbol femenino le cuesta muchísimo abrirse campo precisamente por aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos que van más allá de lo deportivo. Si en países desarrollados el fútbol femenino todavía tiene muchas trabas, muchos peros, muchos obstáculos a superar, no vamos a hacer la diferencia. De hecho, creo que todavía seguimos apostando a una disciplina deportiva por la afinidad que tenemos con la disciplina, con las jugadoras, pero el medio social, el Ecuador, no acepta mucho el tema, no se abre mucho el tema, somos un público escogedor, incluso te puedo decir, en el campeonato nacional escogemos los partidos que vamos a ver. No somos hinchas de todos los fines de semana, somos hinchas esporádicos, hinchas de un partido determinado, y eso pasa con el fútbol femenino. Le faltará mucha historia, le faltará muchos argumentos como para que la gente, como para que los medios, como para que la empresa pública, privada, apueste o apoye al fútbol femenino. Entonces hay una infinidad de cosas que poco a poco podremos ir dilucidando, comentando y diciendo, este también es un factor que hace que el fútbol femenino no se exponga como podría, no tenga la fuerza que podría tener. Incluso nosotros, hablando del campeonato nacional, siempre creemos que le hace falta show. Y podemos poner ejemplos como las grandes ligas o como una de las ligas que tiene mucho argumento, a pesar de que no es una liga importante como tal, en el ranking de campeonatos a nivel mundial no aparece ni entre las 30 primeras, pero es una liga que tiene gran cantidad de gente, que es la MLS. Apuesta por 2, 3 figuras por equipo y apuesta un show previo, un show en medio y un show al final. La gente quiere eso. Y si el fútbol ecuatoriano o cualquier campeonato no le da eso, seguramente que es muy complicado tener estadios llenos o tener una expectativa grande o que se vuelva lo que en algún momento fue, ¿no? Que es un evento familiar, ahí involucramos a la violencia incluso, podríamos involucrar la violencia de género, el hecho de minimizar al fútbol femenino, el hecho de que no puedan como jugadoras profesionales de fútbol ocupar los mismos escenarios que ocupan los hombres y se les mande a otros escenarios sin la reglamentación ni la medida adecuada ni el entorno necesario para hacer un campeonato nacional. Entonces hay una infinidad de cosas que podríamos ir tocando una a una y creo que nunca acabaríamos, pero sí lo que creo es que Ecuador culturalmente no está preparado para muchas cosas y lamentablemente entra el fútbol femenino. ¿Y crees también que los medios de comunicación influyen en esto? Totalmente, absolutamente. Yo creo que lo que siempre hay que entender es que un medio de comunicación es una empresa que, como todas, se guía, se maneja a través de números. Nuestros números principales son los números de rating, los números de audiencia. Y esos números de audiencia, a lo largo de, por ejemplo, estamos hablando de Teleamazonas, que estamos ya tantos años al aire, nuestros números de rating nos aseguran históricamente que lo que más audiencia te da es el fútbol masculino o el fútbol en general. Entonces, eso para nosotros nos obliga como productores, como presentadores, como reporteros a inmiscuirnos mucho más en el fútbol y hacer una pauta, una parrilla en la que tengamos más fútbol que otras disciplinas deportivas. Entre estas otras disciplinas deportivas también hacemos un balance, un estudio de saber qué disciplina le gusta más.
Entonces determinamos con números en todo este tiempo que después del fútbol muy abajo, digamos que el fútbol se lleva una parrilla y una afinidad del 70-75%. Lo siguiente que puede llegar a pesar en una parrilla de televisión es el tenis. Y el tenis de las grandes ligas, ¿no? De los slams, de las grandes figuras de la ATP, de la WTA, y llega a un 22%. ¿Y cómo se manejan los salarios en los equipos de fútbol de la Serie A? Me imagino que deben tener todos los equipos un equipo femenino para disputar un campeonato, ¿o no? No todavía. No todavía, a pesar de que ya está regulado, ya te exige la FIFA, ya te exige la Conmebol, se entrega un rubro por fútbol femenino. Se supone que todos los equipos del campeonato nacional a partir del año 2014, me parece, si no estoy equivocado, ya debían tener un equipo femenino. Ya debían presentar en la federación, y esto a su vez en la Conmebol, un equipo femenino. Recién 3 años después, 4 años después, como que los equipos reaccionan y empiezan a hacer convenios. De hecho, uno de los convenios más sonados es el de Ñañas con el Aucas. Pero un convenio no de que el equipo es parte del Aucas, un convenio de, no sé, pongámonos el nombre juntos y que estamos entrenando juntos, tomémonos un par de fotos para que los hinchas del Aucas sientan cierta afinidad con las Ñañas porque es un equipo de convenio. Entonces no es así, pero eso tenemos. Liga Amateur femenino le entrega uniformes, le entrega hidratación, parte de la hidratación que recibe el equipo de primera. Eso tenemos hasta ahora. Equipos padrinos de equipos femeninos. No tenemos más. Entonces, y por supuesto a partir de eso, entenderás que no es que haya salarios, no es que hay lo que tiene el fútbol de primera, ni siquiera el fútbol de la Serie B tiene lo que tiene el equipo de primera, peor el fútbol femenino. Entonces vemos jugadoras que estando jugando un campeonato profesional, están jugando barriales, porque en los barriales les pagan $20 por partido. Entonces juegan sábado de mañana, sábado tarde, domingo de mañana, domingo tarde, y habrán ajustado $80 cada fin de semana. Ese es su salario realmente. El equipo profesional, entre comillas, tendrá un médico tal vez, le dará otro tipo de recompensa, no económica, pero sí seguramente con algunos servicios, digamos, que la jugadora pueda necesitar. Entiendo yo que al principio el Club Rocafuerte de Guayaquil tenía sueldo cada jugadora, y era un sueldo no bueno, no que le permitía vivir, pero que sí le permitía acomodarse a esto y seguir trabajando. Que de hecho muchas de nuestras jugadoras profesionales, perdóname que te mencione a cada rato este profesional porque lo estoy diciendo irónicamente, muchas de ellas trabajaban y entrenaban en las noches. Muchas de ellas decían, si a mí me pagan el sueldo básico, yo dejo mi cargo de entrenadora de escuela y voy a jugar fútbol, nada más. Pero no podían hacer eso porque el equipo les pagaba $50, digamos. Entonces ellos son entrenadores en la mañana, entrenadores de escuela, profesores de educación física, y en la tarde son jugadoras de fútbol. Entonces es muy complicado. El Club Ñañas tiene varios acuerdos, incluso les ha becado a algunas jugadoras. Tienen una jugadora mundialista, la venezolana Josneidi Zambrano. A ella le pagan con la vivienda. Ella está aquí obviamente por la situación de Venezuela y todo, pero ella no tiene un sueldo. Ella tiene una casa y tiene seguramente que, entiendo yo, la comida a la orden del día. Pero no más. Entonces, esa es la realidad de nuestro fútbol femenino. Entonces, todas esas cosas, para llegar a ser un campeonato nacional, clubes profesionales, seguramente que va a pasar mucho tiempo porque hay la infraestructura, pero no hay la voluntad de la federación, de la CONFA, hacer esto un real campeonato nacional. Y los equipos, por supuesto, siguen trabajando esforzadamente por los presupuestos para ellos. O sea, les tocaría trabajar un poco más para el presupuesto del equipo femenino. Y yo no veo que eso se haga o que se vaya a hacer inmediatamente. El público diga esto, voy a ver un partido de Liga Barrial. Seguramente me es más interesante, me es más limpio en términos estructurales y de organización. Entonces, mientras esto no cambie, no va a cambiar absolutamente nada.
Y hoy la última polémica es esto que te digo, que el Club Ñañas debió jugar primero de visitante y cerrar de local por los puntos, porque así dice el reglamento, pero resulta que nosotros estamos equivocados y ellos organizan de una manera para que jueguen primero aquí y cierren allá. Claro. Listo, Alberto, eso sería. Muchísimas gracias. No, encantado, con gusto.